Hacia 1808, Napoleón era el hombre más poderoso del mundo. El resto de naciones europeas estaban sometidas de una u otra manera a su poder. Sin embargo, aún existía un poderoso enemigo al que no podía doblegar: el Imperio Británico. Aunque el emperador hizo algunos intentos por invadir Gran Bretaña, su condición insular y su potente flota dificultaban la tarea. Viendo Napoleón que no podía someter a los ingleses, pensó que podía perjudicarlos atacando a sus aliados, los portugueses. El emperador trazó un plan para invadir Portugal, pero para ello debía atravesar España. Napoleón negoció con Godoy, el ministro español, la invasión de Portugal. El resultado de estas negociaciones fue el Tratado de Fontainebleau. Por este tratado, Godoy daba permiso a Napoleón para cruzar con sus tropas el territorio español e invadir Portugal. Así, en octubre de 1807, las tropas francesas cruzaron los Pirineos y entraban en la península. El grueso de tropas llegó con bastante rapidez a la frontera con Portugal. Sin embargo, una parte importante de las tropas fue estableciéndose en algunas ciudades españolas. Esto poco a poco fue generando un malestar entre la población local. Al final, los roces entre las tropas francesas y los españoles no se hicieron esperar. Por otro lado, la Casa Real Española no pasaba por sus mejores momentos. El rey Carlos IV no se llevaba muy bien con su hijo, el príncipe Fernando. De hecho, el príncipe básicamente quería jubilar a su padre. Esta mala relación entre padre e hijo provocó que las revueltas, motines y conspiraciones fuese el pan nuestro de cada día. Finalmente, Carlos IV, asustado por las continuas amenazas, acabó por renunciar a la corona española. Inmediatamente después, el príncipe Fernando se proclamó rey. Mientras tanto, Napoleón, sabiendo de la debilidad de la Casa Real y a través de sus agentes, intervenía en los asuntos de la corona española con el fin de desestabilizarla. En este panorama, Napoleón reunió a finales de abril de 1808 en Bayona, frontera entre España y Francia, a los miembros de la corona española. Con gran astucia, el emperador consiguió que Carlos IV y su hijo Fernando abdicaran, de tal modo que la corona española pasó a manos del propio Napoleón. Ya con la corona española en su poder, Napoleón se la entregó a su hermano José, quien se trasladó a la península ibérica lo más rápido posible. Sin embargo, a su llegada en el mes de julio de 1808, se encontró con un país en una evidente crispación y levantado en armas contra el invasor francés. Ya el día 2 de mayo, poco antes de las abdicaciones de Bayona, el pueblo de Madrid se levantó contra el invasor francés. A base de palos, macetazos, navajazos y algún que otro cañonazo, el pueblo de Madrid puso en muchos apuros al todopoderoso ejército francés. Lo acontecido en Madrid corrió como la pólvora por el resto del país, donde la gente comenzó a tomar las armas y enfrentarse a los franceses. En el plano político, ante la falta de autoridad, o más bien que la autoridad legal estaba bajo las órdenes de los franceses, comenzaron a surgir por los distintos territorios juntas provinciales de gobierno, que básicamente asumieron el gobierno en sus territorios. La desorganización y el hecho de que cada una actuaba por su cuenta llevó a la creación, en septiembre de 1808, de una Junta Suprema Central que intentó poner orden en medio de todo el caos existente. El levantamiento generalizado del pueblo español llevó a Napoleón a doblar el número de efectivos en la península. Si para la invasión de Portugal se habían desplegado por la península ibérica en torno a 70.000 soldados, tras el levantamiento de 1808 el número se duplicó, alcanzando los 150.000 efectivos. El avance del ejército francés por la península fue rápido en algunas zonas, especialmente en el País Vasco y el centro peninsular. Sin embargo, algunos territorios como el noreste, las cosas no serían tan fáciles para los invasores. Zonas como Zaragoza, Gerona o Valencia, la resistencia de los franceses fue tremenda. Aún así, el ejército francés mostraba una gran superioridad y seguía avanzando hacia el sur sin grandes dificultades. La superioridad era tal que los franceses incluso se mofaban de la debilidad de los españoles. Sin embargo, todo cambió en julio de 1808. El general francés Dupont había cruzado desde Peñaperro con la intención de conquistar Andalucía y dejar la guerra prácticamente finiquitada. Sin embargo, el 19 de julio de 1808, en la ciudad jienense de Bailén, el ejército del general Dupont se encontró con un ejército español al frente del cual se encontraba el general Castaño. Nadie daba un duro por ello, pero los españoles derrotaron ampliamente al ejército francés. Más de 2.000 muertos y miles de heridos fueron las consecuencias trágicas de la batalla para los franceses. Además, el ejército francés se vio obligado a entregar las armas. Fue la primera gran derrota del ejército de Napoleón en tierra firme. Tras la derrota, el rey José I, que apenas había llegado a Madrid, tuvo que salir de la capital y refugiarse en Vitoria. Las tropas francesas también se fueron replegando hacia el norte del Ebro.
Fue tan rápido el repliegue que dejaron atrás a Junot y sus tropas, que se encontraban en Portugal. Quedando aislados por la tropa española, Junot y sus hombres fueron derrotados por el inglés Arthur Wellesley, quien había desembarcado en Portugal con un pequeño ejército. Las noticias de los fracasos franceses en España pronto llegaron a oídos de Napoleón, quien decidió asumir el mando. Acompañado por un ejército de 300.000 hombres, Napoleón cruzó los Pirineos en noviembre de 1808 y avanzó rápido por la península. Se inicia así la segunda fase de la guerra, que durará hasta 1812 y que se caracteriza por el claro predominio francés. La capacidad militar de Napoleón y su poderoso ejército le hicieron ocupar gran parte del territorio peninsular en poco tiempo, sin que las mal preparadas fuerzas españolas pudieran hacer nada para impedirlo. Para finales de año, Napoleón había ya recuperado Madrid. Las autoridades españolas, es decir, la Junta Central, ante el avance rápido de los franceses, se dirigieron hacia el sur, a Sevilla. Las tropas francesas le seguían de cerca. Sin embargo, aquí los franceses deciden dividir sus tropas. Una parte de ellas continúa su camino imparable por Andalucía, mientras el resto es desviado hacia el noroeste, donde las tropas inglesas al mando de John Moore causan estragos. Los franceses derrotaron a los ingleses y los persiguieron hasta La Coruña. Sin embargo, habían dejado campo abierto en el interior peninsular, que fue aprovechado por los españoles para realizar algunos contraataques, pero realmente de escaso éxito. A principios de 1809, la declaración de guerra de Austria obliga a Napoleón a abandonar la península. El emperador abandona España despreocupado por la guerra peninsular, convencido de la rápida y contundente victoria de sus tropas. Sin embargo, las cosas no resultaron tan fáciles. Cierto es que los franceses seguían su avance imparable, pero tenían numerosos frentes abiertos por todo el territorio. En Portugal los ingleses habían mandado nuevos refuerzos, al frente de los cuales estaba de nuevo Arthur Wellesley. Andalucía seguía sin ser conquistada completamente y algunas ciudades como Zaragoza o Gerona aguantaban el sitio francés. Para 1810, los franceses tomaban las principales ciudades andaluzas, salvo Cádiz. Gracias a su especial orografía, la defensa de la población y el apoyo de la marina inglesa, Cádiz consiguió resistir al sitio francés. Allí se reunieron las autoridades españolas, donde el 19 de marzo de 1812 aprobarían la Constitución que se conocería como la Pepa. Desde 1810 hasta mediados de 1812 el dominio francés fue claro, aunque se resistían algunas zonas como Portugal, donde los ingleses aguantaban la embestida. Los españoles, sin contar con un gran ejército, se limitaban a poner en práctica lo que se ha llamado la guerra de guerrillas, es decir, hostigar continuamente al enemigo, asaltándolo en caminos de difícil acceso, cortándole las vías de comunicación, los correos, el transporte de pertrechos en la retaguardia y un largo etcétera. Esto fue un hecho muy importante para el transcurso de la guerra, pues minaba la moral de los soldados franceses. La guerra se alargaba más de lo deseado, la población resistía los ataques e incluso respondía a ellos con fuerza, y las acciones de las partidas de guerrilleros causaban continuos contratiempos. Fue a mediados de 1812 cuando se inicia la tercera y última etapa de la guerra, que se prolongaría hasta 1814 y que supuso la derrota y expulsión de los franceses de la península ibérica. Un hecho importante para entender el cambio de rumbo en la guerra fue el inicio de la campaña rusa. Napoleón había decidido invadir Rusia con un poderoso y numerosísimo ejército. Parte de las tropas francesas en España fueron trasladadas al frente ruso. Esto hizo que en la península se produjera un equilibrio de fuerzas. El ejército español comenzó a reorganizarse y el duque de Wellington pasó a la ofensiva al frente de sus tropas inglesas. Una coalición de tropas inglesas, portuguesas y españolas al mando del duque de Wellington consiguió una importante victoria frente a los franceses en la batalla de los Arapiles, cerca de Salamanca, en julio de 1812. Pocos días después entran en Madrid. Sin embargo, en noviembre de ese mismo año la capital española volverá a ser recuperada por los franceses. En cambio, sí se consiguió en el verano de 1812 la liberación de las principales ciudades andaluzas. A principios de 1813, Wellington, que se había puesto al frente de todas las tropas peninsulares, aprovechó el invierno para reorganizar el ejército. Por su parte, el ejército francés se fue debilitando aún más. Napoleón volvió a solicitar traslado de tropas peninsulares a otros frentes. Así, en la primavera de 1813, Wellington lanzó la ofensiva definitiva. El reducido ejército francés se fue replegando hacia el norte. Finalmente, ambos ejércitos se encontraron en Vitoria el 21 de junio de 1813, donde el ejército francés fue claramente derrotado y se vio obligado a huir por los Pirineos.
aún quedaban algunas bolsas de resistencia en el noreste que fueron derrotadas en los meses posteriores. En octubre, las tropas españolas cruzan la frontera con Francia, confirmando la victoria definitiva. El 11 de diciembre de 1813, Fernando VII firma en Valenciennes, su residencia en suelo francés, el tratado del mismo nombre que puso fin al conflicto. El 22 de marzo de 1814, Fernando VII, el deseado, regresa a España como nuevo rey.